Palabra de Dios, te alabamos. Muy bien, entonces ahí tenemos que era el mandato del celebrar el jubileo para el pueblo de Israel. Recordemos que están recomenzando ellos a hacer una sociedad ordenada, y entonces el sentido del jubileo era un tiempo de gracia que se proponía cada 50 años. Ustedes ahí han escuchado el sentido de la semana. ¿Vea? ¿Cuántos días tiene la semana? 7 días. ¿Vea? Entonces ellos medían semanas de año, ¿verdad? Entonces no de un día, sino 7 años. Y dice, al multiplicarlos, pues daban 49, 7 por 7, 49. Entonces en los últimos meses de ese último año se anunciaba que el siguiente año era un año como para recomenzar, ¿vea? Un año también como para reiniciarse. Escuchamos esa palabra de reiniciarse y nos suena un poco a reiniciar la computadora, ¿verdad? O cuando se ha quedado ya saturada de cosas. Entonces era un poco esa la idea, pero también era mantener una sociedad ordenada, donde no hubiera gente que acaparara mucho y después gente que no tuviera nada, sino mantener un orden. Y en ese sentido también viene todo lo que dice la palabra, ¿verdad? Eran liberados los esclavos, eran devueltas las tierras a los dueños de quien se habían comprado. Todo volvía a ser como a reiniciar todo de una misma forma, ¿verdad? Y también la tierra descansaba ese año. Dice, por eso no se cultivaba, sino que se comía lo que automáticamente la tierra daba. Era también un tiempo para que la tierra descansara. Y varias otras cosas, pues, que iba diciendo hoy la lectura. Pero volvemos a la parte un poco pues de la iglesia. ¿Qué nos dice la iglesia que es el jubileo en nuestro tiempo? El jubileo, dice el Papa, es una tradición antigua que tiene que ver con la renovación, con la reconciliación y el perdón. Es un tiempo para reflexionar y comenzar de nuevo. Decíamos ese sentido de reiniciar en la vida. Hay momentos en la vida que uno siente que necesita un tiempo como para revisar lo que se ha caminado y también volver a ponerse pues propósitos y a recomenzar. Esto lo han vivido desde los primeros cristianos. Y antes de llegar al jubileo, yo quiero hacer como un recorrido de lo que los primeros cristianos vivieron en ese sentido, en esa idea de querer siempre buscar tiempos para recomenzar, tiempos para retomar el camino o para renovarse. Los primeros cristianos empiezan a tener como iniciativas, y la primera iniciativa que se da, tomando el lema que hoy tenemos, ¿verdad? Que el Papa nos da, dice que el lema del jubileo es peregrinos de esperanza, porque el tema es la esperanza. La esperanza es lo que nos hace levantarnos a veces también de las situaciones que nos tienen ahí como agobiados, que nos pueden bajar la moral, que nos pueden también tener esclavizados, y saber que hay una oportunidad nueva. Y ese es el sentido pascual de la vida también, de que Cristo nos da la oportunidad de levantarnos. Entonces los primeros cristianos, siempre buscando una manera de vivir una oportunidad de estas, empiezan a tener iniciativas. La primera iniciativa que se da es la peregrinación. Miren qué interesante. La peregrinación. Van o se ponen el propósito de ir a peregrinar, a llegar a los lugares santos. ¿Cuál fue el primer lugar santo que la cristiandad o los cristianos de aquel tiempo pues empezaron a visitar como una forma también de recomenzar o de cambiar algunas actitudes o de tener una oportunidad de renovarse? Fue la Tierra Santa en Jerusalén, ahí particularmente el Santo Sepulcro, porque ahí era donde estaba la prueba de que Jesús está vivo, ¿verdad? Jesús, y de ahí rebrotaba nuevamente esa esperanza. Pero cuando nosotros hoy nos proponemos, ¿verdad?, o pensamos ir a Jerusalén, pues pensamos en lo de hoy, ¿verdad? Un viaje, un avión, unas ciertas horas de vuelo, se llega y entonces todo bien cómodo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo en que los primeros cristianos
comenzaron a pensar eso, pensando incluso que venían de diversos países de Europa. Era un camino arduo y peligroso, y era proponerse ir a ese lugar con la idea posiblemente de que quizás ahí en el camino iba a quedar muerto, ¿verdad? O no iba a volver a su casa. Entonces, pero a pesar de eso, se lo proponían y la mayor parte volvían, ¿verdad? Volvían renovados, pero más de alguno pues quedó en el camino. Entonces, era visitar los lugares santos. La primer peregrinación era ese deseo de ir a Tierra Santa, renovarse, las tierras de Cristo. Y la peregrinación era pues eso, ¿verdad? No solo un caminar y un ir a buscar la comodidad, ¿verdad? Un lugar donde quedarse, sino el sentido del sacrificio, del caminar, del ir a esos lugares santos, sabiendo también que conllevaba distintos peligros, ¿verdad? No solo de la salud, sino que podían salir ladrones, y tanto que después de un tiempo vemos pues que incluso los musulmanes empiezan como a minar el camino, y entonces vienen las cruzadas, lo que se llamaron las cruzadas. ¿Qué fueron las cruzadas? Los reyes católicos de Europa fueron un poco a defender a los peregrinos que se dirigían a Tierra Santa, para que tuvieran la posibilidad de caminar hacia allá sin ningún peligro, y entonces llegar con tranquilidad. Y ahí es donde se da todo esto, ¿verdad? De las cruzadas. Cuando se pone complicado el ir a Tierra Santa, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a buscar otros lugares más fáciles, siempre lugares santos para peregrinar. Y entonces ahí donde se piensa en dos lugares, ¿verdad? Primero en uno, que es lo que hoy es Roma, ¿verdad? La tumba de los apóstoles, de Pedro particularmente, y de San Pablo, y empiezan a ver las peregrinaciones, ya que era muy difícil ir a Tierra Santa, empiezan a peregrinar a Roma. De ahí viene el nombre que a los que iban peregrinantes a Roma le llamaban los romeros, ¿verdad? De ahí viene la palabra romero. De ahí viene la palabra romería, ¿verdad? Ir a esa peregrinación, a ir a visitar un lugar santo, que ahora se aplica pues para cuando uno va a un santuario, por ejemplo a Esquipulas, al Cristo del Rescate, a muchos lugares se le llama, pues voy a ir a hacer una peregrinación o visitar el Cerro de las Pavas, ¿verdad? Una romería. Entonces, de ahí viene eso, los peregrinos que iban a Roma. Y entonces, ¿qué iban buscando? Primero pues ese sacrificio del caminar, porque era un poco pues el caminar a pie, o a veces en situaciones complicadas, ¿verdad? Y así es así como se hacen distintas direcciones, pues vías y caminos para llegar a Roma. Y ahí viene el dicho, ¿verdad? Que todos los caminos pues llevan a Roma, ¿verdad? Porque eran los peregrinos pues que iban haciendo ese camino. Después, bueno, en la peregrinación la idea era visitar el lugar santo, la tumba del apóstol, pero también al final de la peregrinación tener un sentido de conversión, reconciliarse con el Señor, culminando con los sacramentos. Aunque en el camino también iban recibiendo los sacramentos de la Eucaristía, pero era bien significativo que al llegar al lugar había un sentido de conversión y un sentido de arrepentimiento, y eso se manifestaba en recibir la Sagrada Confesión, ¿verdad? Y la comunión. Luego vemos que después surge otro lugar de peregrinación también, que es la tumba de otro apóstol, ¿verdad? Que es el apóstol Santiago, que permanece todavía, ¿verdad? Hasta hoy. Roma pues se ha perdido un poco eso de la peregrinación, aunque ahora lo están tratando de restablecer, pero Santiago en Compostela, que quiere decir el campo de la estrella, se dice pues que ahí veían que salía una luz desde la tierra, pues, y que por eso le llaman el campo de la estrella, ¿verdad? Donde salía la luz, y que eso indicó pues que ahí estaba la tumba del apóstol. Entonces todos los cristianos de Europa pues de distintos caminos empiezan a peregrinar hasta Santiago, y ahí en Santiago pues se cumple lo mismo, que permanece para muchos hasta hoy, ¿verdad? Y que incluso en este tiempo hasta no creyentes, gente de otros credos, pues hace la peregrinación, quizás no compartiendo la fe, pero
entendiendo que es un momento pues de importancia para la vida interior. Y para los cristianos sabemos que es un caminar pues para encontrarnos con Cristo en el lugar, pues sabiendo ver en el testimonio del apóstol también el actuar de Cristo, y una transformación personal que le lleva también a uno a poder convertirse y recomenzar. Se dice que en el caminar, pues, o en el silencio, pues cuando uno se cansa también en el caminar de la peregrinación, pues Dios va hablando, ¿verdad? Porque a veces uno inicia bien contento, platicando con todos, pero después el cansancio le va haciendo a uno que se calle y que empiece a pensar en su propia vida y en su interioridad, y ahí entonces es donde empieza a hablar el Señor. Por eso el sentido de la peregrinación es bien importante, el saber encontrarnos con Él. Entonces esa fue como otra de las peregrinaciones que se dio. Y ahí, ¿qué es lo que buscaba el cristiano y que llega hasta nuestro tiempo? Que sea un tiempo pues como para reiniciar, recomenzar. El Papa, me parece, para no equivocarme, les voy a decir el nombre exacto que nos lo da el Papa en la bula, que es el Papa que inicia con los jubileos. Es el Papa Bonifacio VIII. Fue el que instituyó el primer año santo o primer jubileo. Esto fue en el año 1300, imagínense, cuando él vio todas estas iniciativas de la gente, dice: voy a iniciar este proceso del año santo para dar oportunidad que la mayor parte de gente se beneficie, porque ¿qué era lo que pasaba? Los que iban a estas peregrinaciones, el Papa empezó dándoles la indulgencia, ¿verdad? Pero dijo el Papa, pues por los que no pueden ir, vamos a alargar este tiempo pues de gracia a un año, pues para que los que no puedan ir también lo puedan recibir pues en cualquier lugar, y entonces se dan también la oportunidad de tener no solo las puertas de los santuarios de Roma o de Santiago, sino también se da la posibilidad que se abran otros lugares donde los peregrinos puedan ir con más facilidad. Primero empiezan pues se da la idea pues que se vaya repitiendo cada 100 años, después se baja a 50, ¿verdad? Pero después otro papa dijo, no, para que todas las generaciones tengan la posibilidad de participar en un jubileo, entonces vamos a bajarlo a 25 años. ¿Ves? Así como que cada 25 años nosotros tenemos la posibilidad de participar en un jubileo. Retrásela un poquito, vamos a ver ahí la anterior. Aquí es donde decimos, actualmente pues los jubileos ordinarios ocurren cada 25 años, pero el Papa es el que, digamos, el que tiene la llave de Pedro, ¿verdad? Que se puede decir administra la gracia que el Señor le entregó cuando le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te doy las llaves del reino, lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Él tiene las llaves, la administración, ¿verdad?, de la gracia en esta tierra para la iglesia. Por eso Él puede decidir, ¿verdad? Y hay jubileos ordinarios que ocurren cada 25 años, pero hay otros jubileos que Él puede designar que son extraordinarios. Y el último que hemos vivido, pues es el jubileo de la misericordia, que era en medio de los 25 años. Entonces, ¿qué es lo que hace el Papa en el jubileo? Como él tiene las llaves, dice, bueno, el Señor me ha dado a administrar la gracia que proviene de Él y de su sacrificio en la cruz. Entonces Él decide, ¿verdad? Este año lo dedicamos pues para que mucha más gente pueda recibir la gracia por medio de las indulgencias. Ya vamos a ir viendo qué son las indulgencias, ¿verdad? Entonces tal vez vamos más adelante. La importancia del jubileo, eso es lo que quería decirles, ofrece una oportunidad para obtener la indulgencia plenaria. Aquí vamos a entender un poco qué es la indulgencia. Primero, la indulgencia borra la huella del pecado, restaura el alma al estado de gracia del bautismo. Esto es bien interesante porque a veces no se entiende. Cuando uno dice, bueno, si yo me confieso y ya me confesé,
Pues ¿por qué tengo que recibir una indulgencia? Cuando uno se confiesa, recibe el perdón del pecado, pero le queda la pena, vea, como la consecuencia de aquel pecado sigue ahí, y eso es lo que, por esa pena, pues es por lo que podríamos después ir al purgatorio, que esa es la doctrina de la iglesia, porque nada de sucio entrará en el reino de los cielos, aunque tengamos ganada, si se puede decir así, la salvación, pero si hay algo que todavía nos mancha, hay que purificarlo, ¿verdad? Muchas veces se purifica con situaciones de la tierra, por ejemplo, una enfermedad larga, una situación de sufrimiento, algo que nos haga purgar en esta tierra, pero otras veces es el purgatorio. Pero el Papa, por tener las llaves, dice, bueno, hay un momento particular donde se da la indulgencia para también enmendar o limpiar la pena, la consecuencia que queda por el pecado, ¿verdad? Una consecuencia que puede ser llevada pues en nuestra vida sin que, digamos, nosotros tengamos ninguna forma de enmendarlo. Pero en el jubileo, por eso la entrada de la Puerta Santa, va a decir el Papa, no es solamente un acto como mágico, ¿verdad? Sino que tiene que haber una actitud interior de querer también cambiar y de querer encontrarnos con Él. Entonces, borra esa huella de pecado o la consecuencia del pecado, restaura el alma al estado de gracia del bautismo, lo que decíamos, como un reiniciar en la vida, ¿verdad? Como decir, se nos borra todo y pues, para que comiences con esperanza nuevamente a construir tu vida espiritual fundamentada en Cristo, con la gracia que el mismo Señor te da, ¿verdad? Y es un regalo espiritual único para alcanzar el cielo y que se nos presenta pues como una oportunidad pues sí, de cambio, ¿verdad? Y aquí hay que tener fe para entender esto, porque cualquiera que no tiene fe pues ve un poco extraña toda esta situación, pero nosotros en la iglesia tenemos el depósito de las gracias de todo. Y aquí hay que entender algo, ¿eh? En el mundo todos somos pecadores, pero también, como dice el Papa Francisco, hay gente escondida que vive su santidad y a veces no lo vemos. Hay gente que tiene más mérito por sus acciones, porque lucha más, porque ora más, porque hace más obras de caridad, y a veces nosotros los podemos tener en nuestros mismos grupos y ni siquiera nos damos cuenta, o tal vez a veces sí se intuye esa santidad, lo que el Papa llamaba pues los santos de la puerta de al lado. Entonces, ¿qué es lo que hace todo cristiano cuando obra bien? No solamente se beneficia la persona, sino también por ser cuerpo de Cristo, todos los bautizados recibimos un beneficio de aquel que vive su santidad bien. Por eso es bien un compromiso grande y una misión nuestra, ¿verdad? De también hacer el bien y vivir santamente, porque no solo lo hacemos por nosotros, sino que por la comunión de los santos que tenemos, también ayudamos a otros a que se acerquen al Señor. Y entonces todos esos méritos, junto a los méritos de Cristo, se van depositando espiritualmente. Podemos pensar, dice el Catecismo, en un depósito grande, donde no solo sirven para nosotros, sino que depositamos también esos méritos para que otros en la iglesia puedan ser beneficiados. Y es como lo que hace el Papa, ¿verdad? De todos estos méritos de Cristo y de la gente santa, a veces gente escondida, ¿verdad? Pero que vive bien su fe, que hace obras, de todo eso saca el Papa, dice, para repartir a aquel que le falta, ¿verdad? Entonces decía un padre bien hermosamente, decía, cuando uno es pobre, pero sabe que es de familia rica, ¿verdad? Aunque sea pobre, sabe que los otros le pueden compartir algo. Entonces, esa es un poco la iglesia. Somos pecadores muchas veces, pero sabiendo que hay otra gente de nuestra misma familia que tiene más mérito, que tiene también más santidad, y por esos méritos también nosotros somos beneficiados, y sobre todo por los méritos de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Entonces es lo que hace el Papa, administra esa gracia y permite que todos nosotros seamos también misericordiados, como decía el Papa Francisco, y que seamos también limpiados de eso, ¿verdad? Vamos a seguir a la siguiente. ¿Cuál es? Bueno, ya el origen de los jubileos, ya se lo dije más o menos, vamos a seguir la otra. ¿Cómo vivir
sin ir a Roma, ¿verdad? Porque normalmente dice la bula pues que se abren las 4 basílicas, ¿verdad? De Roma. La idea es visitar la tumba de Pedro, pero también la tradición cristiana ha puesto pues como que se puedan ir a visitar esas 4 principales basílicas. Pero uno no puede, un cristiano normal quizás de una diócesis, de un pueblo de aquí o de Asia o de África, no todos tienen la posibilidad de pagar un viaje e ir hasta allá, ¿verdad? Entonces el Papa dice, vamos a permitir también pues que todos puedan recibir esa gracia en sus propios ambientes. Entonces participar localmente, visitando templos jubilares en la diócesis. Al final vamos a ver cuáles son los templos que aquí se han dedicado para poder ir a ganar la indulgencia ahí en ese lugar, ¿verdad? Entonces, se puede hacer visitando alguno de estos templos, pero también realizar obras de misericordia. Miren qué interesante esto. El jubileo o la indulgencia también se puede ganar, recordando que el jubileo lo estamos viviendo desde el 24 de diciembre del año pasado y va a durar hasta el 6 de enero del próximo año. Entonces tenemos todavía un montón de tiempo, ¿verdad? Entonces también el Papa nos dice realizar obras de misericordia, por ejemplo, ayuda o visita a los enfermos, a los ancianos, a los necesitados, ofrecer tu sufrimiento, ¿verdad? Por la salvación de todos, unirlos a la cruz de Cristo, pero sobre todo pues esa ayuda, esa vivencia de la caridad con los demás. Luego también la oración por los demás, y se dice pues que una de las cosas que se pide para ganar la indulgencia es orar por el Papa. Entonces, y en este tiempo, ¿cómo lo podemos hacer? Vean, claro, orar en este momento por el Papa que ha muerto y orar también por el que el Dios nos va a proveer, ¿verdad? Entonces, no se pierde en este tiempo la posibilidad de ganar la indulgencia. Y dice la bula del Papa una cosa bien interesante. Siempre se ha dicho que se ganaba una vez por día, ¿verdad? El Papa, como también para facilitar las cosas, ha dicho pues de que si es uno la puede aplicar por los vivos, por mí, por un familiar que está vivo, por otra persona que está viva, pero si es por difuntos, lo podemos ganar 2 veces al día, dice el Papa en la bula. Por lo tanto, pues, si yo voy a un templo y por la mañana oro y lo ofrezco por un familiar, en la tarde visito otro o hago una obra de caridad, ¿verdad? O visito a algún enfermo, etcétera, lo puedo ofrecer también por otra alma que ya está, el Señor ha llamado, que ya está gozando de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, sabiendo de que hay una multiforme gracia pues que se derrama, este es un tiempo especial y propicio en el que Dios nos concede todos los bienes y gracias para aprovecharlo, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta, estamos en el jubileo, eso lo tenemos que transmitir también a los hermanos. Es como que si nos hubieran abierto una gran compuerta de agua, ¿verdad? De gracia que está fluyendo en la iglesia. Y no me extraña que el Señor haya permitido pues esto también del Papa para que sea como un signo de Dios, de la esperanza que estamos viviendo y de la gracia también que vamos a recibir pues en este jubileo. Pero a nivel personal, por ejemplo, es un tiempo para dejar que esa gracia fluya y lave también nuestra vida, ¿verdad? Entrar por la puerta santa es entrar en la acogida de Dios. ¿Por qué se ha identificado la puerta santa con el fin de la peregrinación o con el ganar la indulgencia? Porque recordemos aquel pasaje donde dice Cristo, yo soy la puerta, ¿verdad? ¿Cuál es ese sentido de entrar por la puerta? Dice el Papa Francisco, que no se convierta solo como en una superstición o como en un acto mágico, sino más bien un querer entrar por Cristo. ¿Y a dónde vamos a entrar? Primero a la iglesia, pero también la iglesia como el signo del cielo, de la casa donde el Señor nos espera para la eternidad, para vivir con Él, para gozar con Él por la eternidad. Ese es el sentido de todos esos signos. Entonces es también el abrazo del Padre, ¿verdad? Aquel Padre misericordioso que aparece en la parábola
hijo pródigo, ¿verdad? Que lo recibe a pesar de todo, ese padre que está esperando con misericordia. Peregrinos de la esperanza es el lema del jubileo. Aquí hay como una pregunta: ¿están listos para cruzar por esa puerta y llenarse de esperanza? Peregrinos quiere decir pues que estamos en este mundo también caminando hacia la eternidad, ¿verdad? Unos más cerca, otros más lejos, solo Dios lo sabe, porque solo Dios sabe el misterio de nuestra vida, ¿verdad? Hemos visto al Papa el domingo de resurrección saludando y bendiciendo, y el día siguiente pues el Señor llegó a tocarle la puerta, ¿verdad? Entonces uno nunca sabe cuánto le queda, cuánto el Señor le va a permitir. Entonces lo que sí sabemos es que estamos caminando hacia allá, ¿verdad? Y por eso en medio de ese caminar, que puede ser de joven, adulto, niño, etcétera, no debe faltar la esperanza. Por más situaciones difíciles y duras que vivamos, la esperanza siempre brilla, esa oportunidad que Dios da siempre para que nos levantemos y para que nos llenemos de su alegría y de su ánimo, ¿verdad? En ese sentido. Y aquí viene un poco el logo, ¿verdad? Entonces vamos a explicarlo. Vemos ahí que es unas imágenes como de bandera, ¿verdad? Pero que simbolizan como personas que se van agarrando una a la otra, pero la última se agarra al ancla, que al mismo tiempo es cruz, ¿verdad? Y que están navegando en medio de olas, ¿verdad? Que a veces puede significar la vida, que a veces hay altos y bajos, pero a veces hay tormentas fuertes también. Y el lema, vamos a ir viendo un poco el significado. El logo representa 4 figuras que indican la humanidad, que serían estas, ¿verdad? Los colores significan pues que somos distintos, que a veces cada raza, cada persona, cada familia es distinta, pero que en la iglesia vamos juntos, ¿verdad? Entonces, las 4 figuras que indican la humanidad, provenientes de los 4 rincones de la tierra, de los 4 puntos, ¿verdad? Abrazadas entre ellas, indica la solidaridad y la fraternidad que une a los pueblos. Qué bonito sería que esto también lo viéramos con las comunidades. Y si no hay solidaridad entre nosotros, también es el jubileo tiempo para abrazarnos más, animarnos más, llenarnos de solidaridad y de fraternidad, que a veces incluso aunque estemos en un movimiento, puede ser que haya ahí también dificultades para vivir ese tipo de sentimientos, y no solo sentimientos, sino convicciones, ¿verdad? Sigamos. Aquí está como más explicado, tal vez lo hacemos. Las 4 figuras, el logo muestra 4 figuras estilizadas en colores, el rojo, amarillo, verde y cian, que simbolizan la humanidad unida en la solidaridad y en la fraternidad. Sigamos. La cruz, que es también el ancla, el Papa explicándolo a una muchacha en una entrevista, le dice, el ancla en el barco pues se tira para que en medio del movimiento fuerte no vaya el barco a la deriva, sino que quede fijo, y en la calma pues ya se levanta y se va, ¿verdad? Pero también dice el Papa, puede ser que estemos en el mar y lo tiremos hacia la orilla donde hay más tranquilidad, y para salir, decía el Papa, hay que seguir agarrándose a esa cuerda pues a aquel lugar donde nos da seguridad. Y el ancla pues es también la cruz. En Cristo es el único que nos puede dar seguridad en nuestra vida y que nos da estabilidad, ¿verdad? Y por eso pues es que se aferra a la cruz, símbolo de la fe, de la esperanza, necesarias especialmente en los momentos más difíciles. Imagínense una persona que esté atravesando pruebas grandes, ¿verdad? ¿Dónde va a encontrar estabilidad? ¿Dónde va a encontrar fe y esperanza? Solo en Cristo. Los demás somos instrumentos para que esa persona se encuentre con Cristo. Por eso todos agarrados en solidaridad, pues, pero el que más nos sostiene, el que nos permite irnos dando pues ese ánimo solidario, es la cruz de Cristo, es Él mismo como persona, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? La cruz, anclas y olas. Las olas en movimiento reflejan que la vida no siempre transita por aguas tranquilas. Por eso es clave destacar la base de la cruz, que se extiende como un ancla, dominando
el vaivén de las olas, vea lo que ya decíamos, una estabilidad en medio de los momentos de vacilación que llevamos en la vida, unos y otros, ¿verdad? Cada quien tiene sus propias pruebas, altos y bajos que va llevando, pues, y que a veces también nos provocan miedo, tristeza, etcétera, ¿verdad? La peregrinación, ya lo dijimos, ¿verdad? La imagen muestra el camino del peregrino como un recorrido comunitario. Esto también significa que vamos peregrinando, pero no vamos solos, sino que vamos en comunidad. Imagínense, es motivo también este jubileo para pensar en la grandeza de vivir en comunidad. Hace unos días, el domingo creo, aparecía el Evangelio de Santo Tomás. ¿Qué le pasó a Tomás? No vio a Cristo porque no había llegado a la comunidad. San Pablo dice, no hagan como algunos tienen costumbre, ¿verdad? De abandonar sus asambleas, sus comunidades, y después cuando llegan ya no saben qué ha pasado y a veces llega a querer cambiar todo porque no llegó el día anterior. Entonces, también la peregrinación es ese caminar juntos en comunidad. Dice, la imagen muestra el camino del peregrino como un recorrido comunitario, con un dinamismo creciente, va acrecentándose hacia Cristo. No solo es un dinamismo en el camino donde vamos juntos, sino quiere decir que mientras más vamos avanzando, más nos acercamos al Señor. No solo en la vida, ¿verdad? Que ya estamos llegando a la meta, sino también en un camino espiritual. Cuando iniciamos podemos estar más lejos, pero cuando vamos perseverando y avanzando más, nos vamos llenando más del Señor y nos vamos acercando más a Cristo. O sea, nos vamos despojando del hombre viejo, de la mujer vieja, para revestirnos de Cristo. Es un dinamismo creciente que converge en la cruz, dinámica e inclinada hacia la humanidad. Por eso también tiene un significado. Cristo que se inclina hacia nosotros para atraernos, para darnos seguridad. Ese sentido del buen pastor, ¿verdad? Que va a la búsqueda de la oveja perdida y todo lo que conlleva, pues, la cercanía de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo conseguir la indulgencia para el jubileo? Ya hemos hablado de algunas cosas, pero lo vamos a hacer más concreto. La indulgencia plenaria, pues aquí la próxima, que es la más clara, creo yo, que dice, ¿verdad? Arréglela ahí. Bueno, la indulgencia es una gracia concedida por la Iglesia para eliminar el castigo temporal del pecado ya perdonado. Lo que decíamos, las consecuencias que quedan, que se llaman penas, ¿verdad? Lo pueden buscar ustedes ahí en el catecismo. Es lo que purificamos nosotros después en el purgatorio, pero eso es lo que se nos concede la gracia, pues, en el ganar las indulgencias, pues, de también quitarnos, la verdad, y limpia el alma como si se acabara de recibir el bautismo. Ya lo dijimos, puede aplicarse a uno mismo o a un alma del purgatorio, y lo que les decía, que el Papa ha dado la posibilidad de que en un día se pueda ganar dos, ¿verdad? Para dos difuntos, pero si es para una persona viva, solo una vez. Condiciones generales, y esto ya es más propiamente de lo que el Papa nos dice, del documento. La indulgencia plenaria es una gracia otorgada por la Iglesia Católica a través de los méritos de Jesucristo para eliminar el castigo debido al pecado, ya lo que dijimos de la pena, pero es la Iglesia la que lo administra. La indulgencia se aplica a los pecados ya perdonados. La indulgencia plenaria limpia el alma como si la persona acabara de ser bautizada. Las indulgencias plenarias obtenidas durante el año jubilar también pueden aplicarse a las almas del purgatorio, lo que ya se dijo, ¿verdad? Con la posibilidad de obtener dos indulgencias plenarias para los difuntos en un día, según la penitenciaría apostólica. Para obtener una indulgencia se deben cumplir las condiciones habituales: estar alejado de todo pecado. No puedo decir, ¿verdad?, voy a ganar la indulgencia, pero mi vida es igual, pues, que la dio un pagano. O decir, voy a ganar la indulgencia, pero ya tengo pensado ir a pecar después, ¿verdad? Aquel que puede decir, llegaron del padre y le dice, padre, robé una gallina, ¿verdad?, pero póngame otra porque después voy a ir a robarme otra. No puede ser, tiene que haber un deseo propio, ¿verdad?, de alejarse de todo pecado. La confesión sacramental, haber recibido la confesión,
la Sagrada Comunión y la oración por la intercesión, por las intenciones del Papa. Y si no está vivo, pues por el eterno descanso del Papa y por el próximo que venga. O sea, no se interrumpe el jubileo. ¿Cuáles son algunas maneras en las que podemos obtener la indulgencia durante el año jubilar? Estas son las que presenta el Papa, pues para que lo podamos vivir. Primero, lo que decíamos, la peregrinación a Roma, visitar una de las 4 basílicas mayores, San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros. Otras iglesias importantes, bueno, hay un montón, ¿verdad? Pero esas no nos... Si alguno va a Roma, pues las puede visitar, ¿verdad? Pero nos conviene más ver para nosotros. La penitenciaría apostólica también concede indulgencia plenaria específicamente por hacer peregrinación a las iglesias de Roma conectadas con grandes santas, ¿verdad? La Basílica de Santa María sopra Minerva, etc. Pero también estas están en Roma, ¿verdad? Vamos a ver, aquí viene lo que sí nos conviene a nosotros, pues porque también lo podemos nosotros ganar. Con obras de misericordia, practicar las obras de misericordia, dice, en cierto sentido, hacer una peregrinación a Cristo presente en los necesitados. O sea, vamos a hacer una peregrinación a ir a visitar a un enfermo, y nuestra puerta santa y el encuentro con el santuario de Cristo va a ser el enfermo, el necesitado. El decreto dice, a pesar de la regla que dice que solo se puede obtener una indulgencia plenaria por día, los fieles que hayan realizado un acto de caridad en favor de las almas del purgatorio, si reciben la Sagrada Comunión por segunda vez ese día, pueden obtener la indulgencia plenaria 2 veces en el mismo día, aplicable únicamente para los difuntos. Luego, esto es bien importante, miren, ayunar de las redes sociales, defender la vida, realizar un voluntariado o ayudar en una cosa buena que se pueda realizar, ¿verdad? Miren, esto es bien importante. Lo primero también, ¿verdad? El sentido, pues, de hacer caridad, ¿verdad? De buscar la manera, pues, de ayudar a los otros en favor de las personas. Yo tenía un padre, compañero, que ya murió en la pandemia. Él nos enseñó desde el seminario, fíjense, cuando íbamos por la calle y alguien nos pedía, al principio uno es reacio a dar, pero él nos enseñó, démosle, y le decía, te doy esto, pero lo doy por las almas del purgatorio, y le daba la moneda. Entonces yo leyendo esto me acordé de él, porque es lo que dice el Papa, hacer una obra de caridad aplicándola por un difunto, ¿verdad? Entonces, esto también, vaya, voy a hacer un ayuno si no puedo un día, pues por lo menos 3 horas, ¿verdad? De redes sociales, si puedo más, pues más, vea, un día, una semana. Defender la vida. La vida es, digamos, afectada o en peligro en muchas maneras, no solo en el aborto, en los primeros momentos de la vida, sino también, ahora se habla de la eutanasia, la vida también, que es el sufrimiento quizás de niños, de jóvenes, en el que podemos también auxiliarles. Y realizar el voluntariado. Los actos de penitencia también pueden otorgar indulgencia plenaria. El Vaticano enumera varias opciones de la penitencia. Miren, esto ya pasamos a otro ámbito. Primero era actos de misericordia y de caridad. Hoy son actos de penitencia. Aquí quiero decirles pues que el alma de una persona automáticamente siente el deseo de enmendar cuando se ha equivocado. Y si no, dice uno de los santos, si no hubiera purgatorio lo tendríamos que inventar, ¿verdad? Porque es necesario para el alma. Hay una isla de Irlanda, creo yo, que lo han convertido, le dicen el purgatorio terrenal, ¿verdad? Porque es una isla que se ha convertido totalmente en un lugar donde la gente va solo a hacer penitencia. Desde el momento que entran, se descalzan, es un lugar donde hay mucha lluvia. Entonces todo lo que hacen ahí la gente, van ahí no para hacer turismo religioso, sino para dedicar tiempo para hacer penitencia. Pero aquí la iglesia nos propone, ¿verdad?, cómo ganar la indulgencia haciendo penitencia. Abstenerse durante al menos un día a la semana de distracciones triviales, ¿verdad? Vivimos en una sociedad
llena de distracciones de todo tipo. A veces hasta la conversación que hacemos con los demás la hacemos sin sentido y nos deja vacíos. Entonces, pero ahí en esas distracciones triviales podemos poner un montón de cosas, ¿verdad? Redes sociales, televisión, ahora pues con tanta posibilidad, ¿verdad?, de distraernos. Otra forma es ayunar en la manera que la iglesia nos presenta, o ayunar según la capacidad, sabiendo que un enfermo no está llamado a ayunar de la misma forma que está llamado un sano, ¿verdad? O por ejemplo alguien que ha pasado ya de los 60 años, quien está con dificultades de salud, que tiene que tomar medicina, tiene que buscar la forma con la ayuda de su director espiritual o padre espiritual. La otra forma es donar, ¿verdad?, una suma de dinero proporcionada para los pobres y necesitados. Y aquí pues según la capacidad de cada uno, si yo no tengo pues la capacidad de donar dinero, pues puedo compartir comida o algo. Decía la Madre Teresa, no hay pobre tan pobre, dice, que no tenga algo que compartir, ni hay rico tan rico pues que pueda también pensar de que no puede hacer nada por los demás, ¿verdad? Entonces, que no necesite incluso de los demás. Luego, apoyar obras religiosas o sociales, especialmente en la defensa de la vida en todas sus fases, lo que ya decíamos. Ofrecer apoyo, miren, esto es bien interesante. Ofrecer apoyo a migrantes, ancianos, pobres, jóvenes en dificultad y niños abandonados. A veces se presentan las oportunidades en la sociedad o en el ambiente donde nos realizamos. Ofrecerse como voluntarios al servicio de tu comunidad. Quizás haya algo que arreglar ahí, no solo en la comunidad religiosa, sino también en la comunidad donde se vive, ¿verdad? Aportar una forma de ayudar pues solidaria para que las cosas se resuelvan mejor y se viva mejor. Aquí viene también visitar la catedral local, ¿verdad?, lo que se hace pues en las distintas diócesis y las iglesias que se han abierto. Los católicos también pueden obtener la indulgencia plenaria haciendo una peregrinación piadosa a su catedral o a otra iglesia o santuario seleccionado por el obispo local. Si no me equivoco, ¿verdad?, vamos a hacer, si me recuerdan los que saben, es la catedral, el Hospitalito, la Divina Providencia, la Inmaculada Concepción de Santa Tecla, no sé si San José de la Montaña también, Cristo Redentor, Don Rúa, San Juan Bautista, Cerro de las Pavas, ¿verdad? Y la de allá de Zaragoza, no sé si entra también, el Pilar, ¿verdad? Y no sé qué otra más, Lourdes, la Virgen de Lourdes, Suchitoto, ¿y qué otra? La Ceiba de Guadalupe también. Vaya, entonces todas esas son las que se engloban aquí, ¿verdad? Y la penitenciaría apostólica pide a los obispos que tengan en cuenta las necesidades de los fieles, así como la oportunidad de reforzar el concepto de peregrinación con todo su significado simbólico para manifestar la gran necesidad de conversión y de reconciliación. Lo que decíamos, el caminar, ofrecer el sacrificio de ir a un lugar, pero con alegría, no ir ahí todos tristes, ay, ¿para qué vine? ¿Verdad? No, sino ir con alegría, con ese espíritu también de querer conversión y reconciliación. Lo que decíamos, el reiniciarnos, ¿ve? Así como se reinician los programas, hay necesidad también de reiniciarnos en el Señor. Esto es bien importante. También se puede ganar con la formación y la espiritualidad, ¿verdad? Porque esto entra también en la parte de los movimientos. Participar en misiones y ejercicios espirituales, participar en retiros. Lo que estamos haciendo aquí podría también incluirse, formarse en la fe. Por eso también ustedes como miembros representantes y coordinadores de los movimientos, buscar la manera que la gente participe de cosas como estas, ¿vea? Misiones de formación y retiros espirituales. Actividades formativas sobre el Concilio Vaticano II y el Catecismo. Qué bonito sería que los meses que quedan, por lo menos una, ¿verdad?, de los encuentros pudiera ser
en esto y saber que eso está lo pueden buscar ahí en la bula, en los documentos que el Papa ha dado para el jubileo, que también se puede ganar la indulgencia, sí, ¿verdad? Vamos. Otros lugares sagrados, bueno, las basílicas en Italia ya se dijo, ¿verdad? Los santuarios. Para obtener cualquiera de las indulgencias plenarias mencionadas anteriormente se debe cumplir con las siguientes condiciones. Aquí lo que decíamos, no es solo, bueno, voy, vea, y hago lo externo. Hay necesidad de un sentido interior de vivir esto. Entonces, uno, desapego de todo pecado, incluso del venial, ¿verdad? De las cosas más sencillas, o sea, tener ese deseo. Confesión sacramental, comunión y oración por las intenciones del Papa. Estas tres condiciones pueden cumplirse unos días antes de que uno vaya a peregrinar, en el mismo lugar donde va a peregrinar, ¿verdad? O después de realizar las obras para ganar la indulgencia. Entonces, tiene que cumplir con la confesión y la misa. Entonces lo puede hacer la confesión antes, si en el lugar donde va hay confesiones lo puede hacer ahí, o lo puede hacer unos días después. Miren todas las facilidades que nos ha dado el Papa, ¿verdad? Dice, o días antes o después de realizar las obras para ganar la indulgencia. La obra puede ser visitar un lugar, una obra de caridad o todas las que hemos mencionado, o las obras de penitencia, ¿verdad? Pero es apropiado que la comunión y la oración se lleven a cabo en el mismo día en que se cumple la obra, aunque la confesión pueda ser antes o después, ¿verdad? Pero la comunión y la oración por el Papa pues sea en el momento. Una sola confesión sacramental es suficiente para varias indulgencias plenarias, pero se invita y anima a la confesión sacramental frecuente. No decir, bueno, me confesé pues hace como 5 meses, ¿vea? Entonces todavía me sirve para todo el año. Hay que confesarse por lo menos 3 veces, una vez los 3 meses por lo menos, ¿verdad? Pero no dejar que pase mucho tiempo. Dice, para obtener la gracia de una conversión más profunda y una pureza del corazón. El sacramento de la confesión nos sirve también como medicina para cada situación de pecado. Por eso es erróneo cuando dicen, no, es que yo no me confieso porque cometo lo mismo y me da vergüenza ir. No, porque en la confesión hay una medicina espiritual para que ese pecado vaya disminuyendo y llegue a eliminarse por completo. Entonces no hay que tener miedo a confesarse seguido, ¿verdad? Sin embargo, por cada indulgencia plenaria que se busque, se requiere por separado una sagrada comunión y una oración por las intenciones del Santo Padre, ¿verdad? Y la oración por las intenciones del Santo Padre se deja a elección del individuo, pero se sugiere un Padre Nuestro y una Ave María. Conclusión, y después voy a dejar tiempo, no sé si podemos dejar las preguntas aquí y después, o hacemos el receso después. Va, eso lo voy a terminar. El jubileo es una oportunidad de gracia y de renovación espiritual, ¿verdad? Como decía, el signo mayor que podemos ver es como que si el Papa haya abierto una compuerta para que toda la fuerza de la gracia, vista como un río, ¿verdad?, de misericordia, pueda limpiarnos y podamos sacar algo bueno para nuestra vida. Vivamos este año con fe, con penitencia y con caridad. Miren, a veces uno se olvida de la penitencia, ¿verdad? No es que vamos a pasar ahí como gente pues extraña haciendo, pero hay que también, como nos pide la Virgen y nos piden los santos y la Iglesia, pues que también buscar la manera de hacer penitencia en nuestra vida. Unámonos como Iglesia en este camino de conversión.